y bienvenidos a La Granja Humana MX. En este videoprograma quiero tratar un tema muy interesante y este trata sobre si existió una civilización que coexistió con los dinosaurios. Primeramente, el hombre siempre ha soñado con encontrar aquellas fábulas remotas de civilizaciones que cuenten múltiples mitos y leyendas. Y tal y como se ha comentado anteriormente en algunos videoprogramas, a pesar de los miles de años transcurridos y de las múltiples catástrofes sufridas por este planeta a lo largo de esta dilatada historia, todavía se van encontrando vestigios que ayudan a completar este puzzle y generalmente se encuentran esporádicas y limitadas pruebas de existencias de otros hombres y de otras culturas e imperios, remontándolos en el pasado hasta hace unos 15.000 años. Pero vamos a ver, una de las últimas sorpresas que nos ha deparado la paleontología ha sido el descubrimiento del hombre de Leakey en el Olduvai, Tanzania, de una edad estimada máxima de 1 millón de años. Pero este hallazgo de los Leakey, eminente familia de paleontólogos y antropólogos, constituye no solo un hecho aislado, aunque luego se han encontrado otros restos más antiguos de homínidos en distintas partes del mundo que han ampliado la posible antigüedad del hombre hasta unos pocos miles de años. Evidentemente, esta antigüedad del ser humano en la Tierra anula cualquier posibilidad de coexistencia con los grandes dinosaurios. Pero otro lado de los paleontólogos se siguen preguntando por qué estos animales prehistóricos tan numerosos y resistentes desaparecieron súbitamente de la faz de la Tierra. ¿Cómo puede explicarse este singular hecho? La repentina extinción de estos millones de gigantescos dinosaurios que dominaban los antiguos continentes del planeta era en efecto una incógnita fascinante. Muchos de estos gigantes saurios habrían permanecido o se habrían transformado, adecuándose a las nuevas necesidades de sus hábitats, pero nada de eso ocurrió. En 1980, un grupo de investigadores liderados por el físico Luis Álvarez, que fue premio Nobel, descubrieron muestras tomadas por todo el mundo de las capas internas entre los periodos Cretácicos y Terciario de hace 65 millones de años, una concentración de iridios cientos de veces más altas de lo normal. El final del Cretácico coincide con la extinción de los dinosaurios y de los amonites. Pero veamos, plantearon así la llamada hipótesis de Álvarez, conforme la cual la existencia de los dinosaurios y de muchas otras formas de vida habían sido causadas por el impacto de un gran meteorito contra la superficie de la Tierra de hace más de 65 millones de años. Y el nombre de la hipótesis se debe a los dos científicos que propusieron esta hipótesis en 1980, Luis Álvarez y Walter Álvarez, que eran papá e hijo. Para demostrar esta hipótesis, las investigaciones se centraron en encontrar una capa de la corteza de la Tierra con niveles elevados de iridio. Los niveles de iridio son generalmente más altos en asteroides y otros objetos extraterrestres. La evidencia del iridio fue descubierta anteriormente al descubrimiento del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán. Por tanto, si consideramos que el último dinosaurio murió hace 65 millones de años y que los hombres u homínidos que se sepa habitaron la Tierra hace unos 4 millones de años, entonces parece imposible que un hombre jamás hubiera visto un dinosaurio. Sin embargo, hay evidencia de que realmente los hombres y los dinosaurios vivieron juntos en la Tierra en el pasado, y esto solo se puede explicar con dos alternativas. O el hombre ha estado en la Tierra hace más de 65 millones de años, o han existido dinosaurios hasta épocas mucho más recientes de lo que pensábamos. Juan José Benítez, Pamplona, 7 de septiembre del 46. Él dijo, él es un periodista español y conocido por sus trabajos en ufología y su serie de novelas Caballo de Troya. En el 75 escribió su obra Existió otra humanidad, en la que ha basado parte de este videoprograma. Vamos a ver. Se han encontrado dibujos en cuevas
en la región de Gran Cañón del Colorado y otros lugares, que parecen mostrar dinosaurios, mamuts y otros animales extintos. Asimismo, hay una cantidad de leyendas que parecen relatos de encuentros entre hombres y dragones, una visión mitológica de los reptiles gigantes. En la epopeya de Gilgamesh de 3000 años antes de Cristo, se dice que mató a un dragón gigante que devoraba árboles y otras plantas. En 2 capítulos del libro Daniel en la Biblia hay un recuento de un dragón que los babilonios adoraban. Alejandro Magno y su ejército dijeron que encontraron un dragón que estimaron tener ¿qué será? Una medida de 33 metros en una cueva de la India. En China hay una gran cantidad de leyendas y dibujos que indican que reptiles gigantes vivieron en el pasado. Incluso mencionaban una familia real que usó algunos reptiles grandes para tirar de su carruaje. También la gente de los países nórdicos construyó sus barcos y con representaciones de dragones marinos se habla de un tipo de dragón que tenía grandes patas traseras y patas delanteras cortas. Igual como sabemos que existieron por los huesos fosilizados de relatos más recientes, tenemos recuerdos de héroes que mataron dragones. Se dice que Beowulf y San Jorge mataron dragones y sus descripciones corresponden de manera notable con las reconstrucciones modernas de varios tipos de dinosaurios. Del siglo X después de Cristo nos llega un relato irlandés en el que hay una descripción de un estegosaurio, Merluc, en Francia. Debe su nombre de un hombre que mató a un dragón, cuya descripción es muy parecida a la de un triceratops. Libros de ciencia y escritos de naturalistas del siglo XIV indican que los dragones eran aún animales vivientes, aunque ya casi extinguidos. Hay varios recuentos de reptiles voladores en la historia. Heródoto describió correctamente las características de un reptil reconocido por estos fósiles en tiempos modernos. La tribu de los Sioux se refiere a un pájaro de trueno. Su descripción y dibujos coinciden con este dinosaurio volador que hoy llamamos Pteranodon. En Inglaterra se reportó un reptil volador durante el siglo XV. También actualmente hay informes de testigos que han visto algunos tipos de reptiles gigantes, caminando, nadando o volando. En Australia y en África, cerca de los bosques tropicales, en varios lagos del mundo y en el mar. La más famosa de estas es, sin lugar a dudas, Loch Ness, donde miles de personas han visto y fotografiado un monstruo que parece un tipo de plesiosaurio. Pero no es el único lugar, y hay miles de testigos que han visto reptiles gigantes en otras partes del mundo. Pero todos estos descubrimientos y relatos han quedado empequeñecidos, aunque la ciencia oficial los ignora, por los descubrimientos efectuados hace unos cuantos años en un lugar del Perú, situado en un desierto blanco y pedregoso del departamento de Inca, por donde el doctor Javier Cabrera. Ica es un departamento que se ubica al oeste del Océano Pacífico y al norte de la región de Nazca, lugar famoso por sus enigmáticas pistas. El doctor Cabrera habría descubierto la más sorprendente prueba de la existencia de otra civilización que pobló el planeta posiblemente hace millones de años, en la época de los dinosaurios. Y a diferencia de los restos antes mencionados, a lo que se aplica una serie de teorías y conjeturas sobre la existencia de homínidos remotos, esta vez se trata de múltiples, ¿qué será? Pruebas materiales. El doctor Cabrera había logrado reunir en su casa de la ciudad de Inca hasta un total de 110 piedras que habían aparecido grabados. El más antiguo mensaje del que tenemos noticia son 11.000 piedras de todos los tamaños, en donde una remota civilización recopiló sus conocimientos. Hay desde algunas muy pequeñas de apenas 50 o 100 gramos hasta otras de 40 o más kilos, y en ellas puede verse grabados con conocimiento de astronomía, zoología, medicina, biología, etc. Y viéndolos se tiene la impresión de que la vida en el planeta probablemente llegó del espacio. Las piedras de Ica describen la civilización que al parecer habría llegado a convivir con los dinosaurios. Imagínense, en una de las piedras se muestran grandes saurios prehistóricos,
Ahí se explica de la manera de destruir al estegosaurio, un saurio prehistórico perteneciente a la rama de los dinosaurios blindados y que vivió en el período Jurásico. En el altorrelieve de la amarillenta piedra puede distinguirse las placas óseas verticales que se extienden en todo lo largo del lomo del animal, así como la doble fila de placas que protegían a este dinosaurio. Y también vemos que en su cola tiene una serie de pinchos que le servían como un arma defensiva. Esta civilización también grabó el ciclo biológico del estegosaurus, no solo para ofrecer un conocimiento en zoología, sino también para explicar que la única forma de exterminar a este saurio era destruyéndolo desde sus formas más primitivas. Puede verse una hembra del Stegosaurus que se diferencia del macho porque su cuello era más largo, así como también el proceso de metamorfosis que sufrían las crías. Junto al estegosaurio adulto también grabaron a estas crías, primero sin patas, luego con las dos patas anteriores y después con las patas posteriores. A esto se le llama metamorfosis. Sin embargo, la paleontología enseña que los reptiles prehistóricos no experimentaban metamorfosis. Los nuevos saurios nacían de un huevo, pero ya con una forma definitiva. Por lo tanto, lo que se indica en las piedras no encaja con lo que enseña la ciencia actual. Hasta ahora, habíamos creído que los reptiles prehistóricos nacían de los huevos, con sus formas completas, pero estos grabados no están mostrando lo contrario. Durante la era secundaria, muchas especies de estos enormes saurios se extendieron por todos los continentes y mares. Y el hombre de aquel tiempo suponemos que no tuvo más remedio que declararles la guerra. Y por eso en estas piedras, cuando aparecen escenas de caza de dinosaurios, siempre se extienden las matanzas hasta las crías de los animales antediluvianos. De esta forma, con la muerte del macho y de la hembra y la destrucción de los huevos y las crías, conseguían un exterminio prácticamente completo, rompían su ciclo biológico. Los altorrelieves cubren la superficie de la piedra, explicando primero el ciclo biológico de los estegosaurios, para pasar a continuación por otra secundaria desconcertante. Dos hombres de extrañas caras se habían situado sobre el lomo del animal y parecían atacar al gran saurio. El estegosaurus medía unos 6 metros de longitud y aunque parece ser que se alimentaba de vegetación, puede comprobarse en las piedras que también atacaban al hombre. Pues bien, esta parece ser una de las razones por que esta civilización prehistórica emprendió también la guerra contra los estegosaurios. Este enorme saurio tenía una cabeza de un hueso tan débil como con un golpe le podían matar, pero también se las arreglaban estos cazadores para llegar hasta el cráneo. ¿Cómo le hacían? Según puede verse, los dos seres parecían caminar sobre el lomo del animal prehistórico. El estegosaurio, como otros reptiles, disponía de un cerebro normal y de un ganglio pélvico que regía el automatismo de la parte posterior del cuerpo del animal. Esto ha sido reconocido por la ciencia actual, de ahí que se les haya cambiado el nombre de saurios de doble cerebro. En su columna vertebral se produce un ensanchamiento superior al del cerebro propiamente dicho, y que tenía por finalidad el control de esta zona posterior del gran saurio. Pues bien, los cazadores subían por la cola, concretamente por el estrecho corredor que quedaba entre las dos hileras de las placas óseas, y llegaban hasta la altura de la cintura escapular. Esa doble dependencia era fatal para el animal, puesto que hacía insensible su cola, y esto lo hacía para que los hombres lo sabían, y esto quedaba grabado en las piedras. Ascendían por el lomo del saurio hasta que se sentaba sobre algo en una zona del ganglio pélvico. En este instante, el estegosaurio volvía la cabeza y el cazador le podía romper el cráneo de un golpe. Se han llegado a reunir series de grabados para otras especies de saurios, como el Triceratops y el tiranosaurio, el megaquiróptero o murciélago gigante, el Stegosaurus y el agnato. De estos animales se disponen series completas, mientras que de otros se tienen solo series parciales. Por ejemplo, sobre el agnado, peces sin mandíbulas, hay más de 100 piedras. Puede comprobar la evolución, la clara metamorfosis de un pez prehistórico que vivió
en nuestros océanos en el periodo devónico, que era la edad primaria o paleozoica, y al que se le señala por tanto más de 300 millones de años. Según indica la paleontología, estos peces sin mandíbulas son los primeros vertebrados conocidos. Sus restos se encuentran ya en el periodo silúrico, pero son comunes solo durante el referido periodo devónico. Algunos siguen afirmando la paleontología vivieron en el mar y otros en agua dulce. La única especie de agnato conocida en la actualidad fue encontrada en Vietnam. La mayor parte disponía de un casco óseo alrededor de la cabeza y parte frontal del tronco, así como gruesas escamas también óseas sobre el resto del cuerpo. Parte disponía de casco óseo alrededor de la cabeza y parte frontal del tronco, así como gruesas escamas también óseas sobre el resto del cuerpo. Hay varias piedras de gran peso con grabaciones de este mismo tipo de pez sin mandíbulas, pero como sensacional diferencia respecto a las anteriores piedras. En este caso, el agnato aparecería devorando una piedra humana. Estos peces eran gigantescos. Los agnatos actuales son muy pequeños. Es decir, con estos peces prehistóricos sucedió exactamente igual que con los grandes reptiles de la prehistoria. Los descendientes actuales han visto reducido su tamaño hasta extremos insospechados. En otras enormes piedras hay también grabaciones y altorrelieves con otros tipos de dinosaurios. Así como el Stegosaurus no había mucho peligro para los cazadores. No sucedía lo mismo con el tiranosaurio. Este formidable monstruo carnívoro tenía el cuello corto y robusto y la cabeza provista con poderosas mandíbulas. La paleontología asegura que hizo su aparición a finales del periodo Cretácico, es decir, hace más de 65 millones de años. Tenía 15 metros de longitud y 6 metros de altura, y sus patas delanteras eran tan cortas que, según parece, no podían llegar hasta la boca. El tiranosaurio era sin duda uno de los más terroríficos e implacables enemigos de esta civilización prehistórica, y contra él fue dirigida gran parte de la operación de destrucción, pero la táctica para exterminarlo no podía ser idéntica a la empleada en el caso del estegosaurio. Una de las piedras se reproduce la figura de uno de estos feroces monstruos del Cretácico, y junto a él se ven hombres que portaban armas. El tiranosaurio era un animal sumamente peligroso. ¿Y qué hacían estos cazadores? En primer lugar, tal y como se ve en la piedra, le dejaban ciego. De esta forma otro cazador podía ascender por la cola y el lomo del animal golpeando la cabeza, pero no en cualquier punto del cráneo. El arma que porta el hombre tiene una especie de rayado, y en la cabeza del tiranosaurio han grabado también otro punto, con un rayado idéntico al del arma. Pues bien, eso parece indicar que se debían golpear al monstruo prehistórico en una zona concreta del cráneo. Estas nociones precisas en la anatomía de un tiranosaurio y de un stegosaurus, de un triceratops, etc., así como sus ciclos biológicos, solo pueden revelar el conocimiento profundo de una fauna existente en aquella época. Un conocimiento que solo podía producirse de haber coexistido con dichos animales. Distribuidos a la perfección entre las dos caras de otra piedra puede verse un enorme pájaro, aparentemente mecánico, sobre el que vuelan dos seres que portan sendos telescopios y con los que miran hacia la tierra. Pero ¿qué buscaban aquellos hombres? La respuesta estaba también en el grabado. A ambos lados de la piedra y coincidiendo precisamente con su parte inferior, aparecen los grabados en alto relieve de dos dinosaurios, un tercer hombre idéntico a los que se encontraban sobre el pájaro, descendía hasta el lomo de uno de los dinosaurios, y mientras se sujetaba al pájaro con una especie de cable, con la otra mano hundía un cuchillo en el cuerpo del animal. En aquel grabado también hay otros tres elementos sorprendentes. Se trata de lo que parece ser tres lunas situadas en distintas posiciones del cielo, en el que se movía el gran pájaro. Parece ser que estos seres habían conseguido vencer la fuerza de la gran gravedad y disponían de aparatos voladores, que en las piedras aparecen representados como pájaros. Aparentemente, estas máquinas voladoras les permitían extender su guerra contra los saurios prehistóricos a todo y largo ancho del planeta. En muchos casos, como en el del tiranosaurio,
cegaban al animal, lanzándole una descarga sobre el mismo. Esto les permitía descender desde sus aparatos voladores para rematar al monstruo o bien ascender hasta su cabeza por la cola y el lomo. Esta es una de las más importantes piedras de la gran biblioteca de piedra. Allí se muestran cómo hay una existencia de una civilización con tecnología avanzada hasta el momento. Ninguna de esas teorías a favor de la existencia de remotas civilizaciones se había podido apoyar en pruebas tan concluyentes. Según se deduce de los distintos grabados, el hombre prehistórico luchó intensamente contra los dinosaurios y demás reptiles. Fue una guerra a muerte, sin tregua, una guerra que fue más allá de la matanza de los saurios, puesto que se rompió el ciclo biológico de estos animales prehistóricos, anulando así su supervivencia de estas especies. Y muy probablemente la combinación de estas matanzas masivas y el formidable cataclismo explican esta súbita extinción de los más formidables y terribles animales que jamás hayan poblado la Tierra. De no haber sido por estas razones, tal vez hoy seguirían poblando y dominando el planeta. Según las piedras, también parece que en aquella época remota la Tierra tenía 3 satélites. Se deduce que una posible parte que sucedió fue un desfase en el magnetismo de la Tierra. Fue provocando un desajuste en las órbitas de 2 o 3 de estas lunas, que terminaron por caer sobre el planeta. Este impacto terrorífico convulsionó los continentes y océanos, provocando una formidable catástrofe. Pero, ¿cuándo tuvo lugar realmente dicho cataclismo? Las piedras grabadas parecen que tienen la respuesta. Un detalle fundamental a la hora de valorar las piedras labradas es que su tamaño está en proporción directa a la importancia del tema que se relatan en dichas piedras. Esto quería decir que cuanto más pesadas fueran las piedras y cuanto más trabajo y esfuerzo se hubieran empleado a la hora de la grabación, más trascendente era la información que ésta exponía. De ahí por tanto que los altorrelieves señalaran generalmente conocimientos mucho más decisivos de los simples grabados. Este era el caso, por ejemplo, de la pesada piedra referida del estegosaurio. Así sucede igualmente con otra formidable mole de piedra, de medida tonelada de la que se muestra, una matanza de hombres por parte de los dinosaurios. En aquella descomunal piedra pueden verse unos altorrelieves en que se muestra cómo un saurio prehistórico de varios tipos devoran y atacan a hombres. Es curioso que estas piedras en que estos hombres grababan también ciervos, caballos y una extensa gama de animales. Son muy pequeños, pero en este caso con los grandes reptiles no ocurre lo mismo. Casi todos están grabados en piedras de gran tamaño y peso, casi todos en alto relieve. ¿Pero por qué razón? Todo parece indicar que en estos casos, cuando se toca el tema de los dinosaurios, no se trata ya de características más o menos deportivas. Se trata de la guerra de aquella civilización contra sus mortales enemigos. Y por eso plasmaban estas escenas en piedras mayores, con altos relieves, en demostración de lo que decimos, hay otra gran piedra que se muestra que el hombre no debía aproximarse ni entrar en el lugar en que señala la roca labrada. Si lo hacía, podía morir. En esta piedra se está señalando un área donde vivían dinosaurios adultos, y las formas intermedias de estos eran terrenos de dominio de los grandes saurios. En otra de las piedras grabadas puede observarse un hombre que sostiene un extraño corazón, y junto al hombre se encuentra un reptil prehistórico de gran aleta dorsal y que según la paleontología apareció en el Carbonífero superior, subsistiendo hasta el periodo Pérmico medio, es decir, en plena era paleozoica o primaria. Este grabado nos está revelando un profundo conocimiento que tenía aquella civilización de la filosofía, fisiología y anatomía de sus innumerables enemigos. En una serie de piedras dedicadas a los saurios prehistóricos se puede distinguir hasta 37 tipos distintos de grandes saurios, perfectamente clasificados por la paleontología, así como otros muchos, desconocidos aún para la civilización moderna. Todas las piedras y todas las series de estos vínculos se cruzan entre sí, y buena prueba de ello es una serie que refleja los hemisferios oriental
y occidental del planeta, grabados en dos pesadas piedras circulares, hemisferios donde piedras apenas si se pueden reconocer los continentes que hoy en día habitamos, hemisferios que constituían el globo terráqueo hace millones de años. Y en estas piedras de los viejos continentes hay varias desconcertantes sorpresas. Allá aparecen grabados de lo que parecen ser continentes hoy desaparecidos y que hemos dado en llamar Atlántida y Mu, y en dichas masas continentales figuran las razas que los poblaron. Pero la piedra más sorprendente de las encontradas es una de las caras laterales de la roca. Se ven tres seres, idénticos en su fisionomía a lo que parecen las restantes piedras grabadas, que portan catalejos y una mira hacia la parte superior de la piedra, en que puede observarse estrellas, cometas, nebulosas, constelaciones y toda una serie de signos. Parece representar 13 constelaciones que incluyen las Pléyades y las 12 constelaciones conocidas. Aquellos tres astrónomos observaron la bóveda celeste, perfectamente grabada en la parte superior de la piedra, y parece que para la civilización las Pléyades tenían una importancia significativa. Las Pléyades, según Isaac Asimov, es considerada como un pequeño cúmulo de estrellas de brillo moderado de las constelaciones de Tauro. 9 de las estrellas del cúmulo son suficientemente brillantes como para poder ser observadas a simple vista, aunque algunas de ellas se encuentran muy juntas y es difícil distinguirlas por separado. Este cúmulo ha sido denominado por la mitología como las Siete Hermanas. Cuando en 1610 Galileo enfocó su telescopio hacia las Pléyades, comprobó que podía contar sin esfuerzo 36 estrellas. Los astrónomos han estimado la distancia media entre las estrellas del cúmulo de las Pléyades equivalen solo a un tercio de la separación interestelar media de la proximidad de nuestro sistema solar. Hoy se sabe que el grupo entero se encuentra a unos 400 años luz y que abarcan una región del espacio de unos 70 años luz de diámetro, aun cuando las Pléyades son el cúmulo más grande de cuanto se pueda observar a simple vista, no constituyen sino una muestra sumamente pálida del espectáculo que se nos ofrece a través del telescopio. Pero en el firmamento de esta gran piedra también está grabado nuestro sistema solar. Y en este grabado, aquellos seres nos indicaron que eran capaces de observar el cosmos, y por descontando que con simples catalejos había sido imposible observar constelaciones que están tan alejadas de la Tierra. Esta civilización nos está señalando que tenían capacidades de visión telescópica y que podían dirigir sus aparatos de astronomía hacia aquellos lugares del universo que deseaban, escrutando así la maravilla del espacio. Pero en esta fantástica piedra hay algo más. En muchas de las grabaciones se repite un símbolo que probablemente constituye una clave para la lectura de las piedras. Estos símbolos en determinada posición parecen un significado de vida inteligente, mientras que en otra posición indican que no hay vida inteligente. Pues bien, este elemento se encuentra también repartido aquí y allá, entre las distintas constelaciones y astros que quedaron grabados en esta bóveda celeste. Y en efecto, unas diminutas hojas rayadas, así como unos extraños rombos y pequeños cuadrados, aparecen grabados en las distintas figuras que representan las nebulosas y planetas. Parece que estos seres tenían un conocimiento de la existencia de la vida en el espacio exterior y que están observando si hay vida en el firmamento, y si la interpretación de los símbolos es correcta, parece que en las Pléyades había vida inteligente. Aquí hay que aclarar que la edad del terreno donde se han extraído estas piedras, Ocuaje y Nazca, pertenecen a una de las placas antiguas del planeta. Su antigüedad, por tanto, sería francamente difícil de precisar, quizás entre unos 200 y 500 millones de años, pero ¿quién pudo saberlo realmente? Según el doctor Cabrera, el descubrimiento de la biblioteca de piedra parece que la edad en que vivió esta civilización que grabó las piedras podría ser contabilizado más que por años, por ciclos solares. En el estudio de las piedras se pudo observar que esta civilización contaba el tiempo en meses de 28 días. Al multiplicar estos 28 días por 13 constelaciones, se obtenían 364 días, que se supone era la duración del año en aquella época.
O sea que la Tierra empleaba en aquellos tiempos un total de 364 días para cubrir la vuelta completa en torno al Sol. Pero ¿por qué 364 días? ¿Y por qué nuestro mundo hoy en día es de 365 días en completar esa misma órbita? Esta era la primera de las trascendentales pruebas que ofrece esta piedra sobre la antigüedad de la gente que lo grabó. Nosotros llamamos año al tiempo en que la Tierra necesita dar la vuelta completa alrededor del Sol. Y según los más avanzados cálculos astronómicos, ese movimiento de traslación se cubre en 365 días más unas pocas horas. ¿Y a qué se debía que esta diferencia entre el año de 364 de aquella civilización y el nuestro de 365 días? Está demostrado que el Sol pierde materia y está demostrado también que se mueve en torno suyo es ligeramente menor. Esto provoca un alargamiento de la elipse que se dibuja de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. ¿Y qué sucede cuando la elipse de la Tierra se alarga? Pues lógicamente que el año también se va a alargar. Entonces, ¿no será que ese día y esas horas de más nos están midiendo realmente el tiempo transcurrido entre el hombre que grabó estas piedras y nosotros? Si llevamos estos razonamientos a cifras matemáticas, sabremos que cada 100 siglos se produce un segundo de diferencia. Según estos cálculos, esta civilización habría existido hace 840 millones de años. Imagínense, probablemente hay un cálculo incorrecto, ya que esta antigüedad, incluso para los dinosaurios, parece excesiva, pero lo que sí parece indicar es una antigüedad de muchos millones de años. Entre los signos que aparecen grabados en la bóveda celeste de la piedra se observa una corneta, además del zodiaco, con 13 constelaciones también figuraban nebulosas, cabezas de caballo, denominadas así por su semejanza con la cabeza de un caballo. Una nebulosa que la astronomía califica como obscura y que se encuentra situada en la proximidad de las estrellas del cinturón de Orión. Y además de las constelaciones del cometa ya citado, de los planetas y de la nebulosa cabeza de caballo había otros elementos, y uno de ellos parecía un eclipse anular de Sol. Y el 24 de diciembre del 73, el cometa Kohoutek estuvo más cerca que nunca de la Tierra en su viaje por el cosmos, y se registró igualmente el eclipse anular del Sol. La Luna se colocó durante unos segundos ante el disco solar, formando un majestuoso anillo, y Venus y Júpiter se situaron en la posición señalada por los astrónomos y por las grabaciones de aquella piedra de Ica. Eran pues 3 elementos zodiacales, 2 planetas, la Luna, el Sol, la nebulosa cabeza de caballo y el cometa Kohoutek, coincidiendo con la más absoluta precisión en total 19 factores. Había que descartar necesariamente la coincidencia. Los seres que habían grabado aquella piedra habían tenido conocimientos de la existencia de este cometa. Los astrónomos dijeron que en principio que el cometa Kohoutek tenía una órbita de 10.000 años. Poco después rectificaron y le incrementaron hasta los 40.000. Por último, dejaron sentado que la órbita de Kohoutek era más bien parabólica, y algunos astrónomos bajaron cifras de millones de años para su órbita. Las piedras nos estaban cuantificando el tiempo transcurrido entre aquella civilización y la nuestra. Podemos percibirlo a través de la fauna ya extinguida, de los continentes que desaparecieron y por la propia diferencia de la morfología de aquellos hombres. Pero si hace tantos millones de años hubo otros seres humanos, ¿cuántas civilizaciones todavía desconocidas y olvidadas poblaron igualmente nuestro mundo entre el entonces y ahora? Hay que reconocer que todo lo relacionado con la biblioteca de piedra de Ica parece realmente fantástico, aunque resulta difícilmente concebible que sean falsificaciones de los indígenas de la zona. Lo que es cierto es que como métodos como el carbono 14 es prácticamente imposible determinar la supuesta gran antigüedad de estas piedras. Las razones principales en favor de la fiabilidad de estas piedras la constituyen los conocimientos que aportaron y que parecen difíciles de imaginar en los indígenas de la zona, y por el ingente trabajo que implica grabar estas miles de piedras y darles una pátina de antigüedad. Pero cada uno es libre de decidir si es verdad o no. Y yo, como lo repito siempre,
no se tomen este tema o no se tomen estos temas de manera personal, no traten de buscar cosas donde no la hay o de pelear si son o no verídicas. Simplemente tómensela como algo, como una fábula, como algo de interés, porque realmente aquí no nos interesa este tipo de cosas. Si estás en este canal o en cualquier otro que trate de temas ovni, de historia olvidada, de misterio, es porque tienes la mente abierta, porque estás dispuesto a escuchar cosas diferentes a lo que se te ha hablado siempre, a la ciencia común, a la ciencia que está preestablecida. Aquí tratamos temas como que no es para que tú te lo tomes de manera personal, pero para que abras la mente. Imagínense, ¿cómo es posible? A ver, el hombre tiene 100.000 años de antigüedad, el hombre moderno 10.000. La primera civilización, que sería la Sumeria, tiene menos que eso. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra tenga tantos millones de años y con dinosaurios que vivieron hace más de millones de años? ¿Cómo es posible que no pueda existir una civilización inteligente, una civilización que pudo moldear la Tierra a voluntad, así como lo estamos haciendo hoy? Y si hoy estamos a punto de desaparecer por el sistema neoliberal y de consumismo, ¿no antes pudo haber sucedido lo mismo? Solo póngase a pensar cómo nos hemos peleado a lo largo de la historia moderna, y hemos estado a punto de desaparecer tanto por enfermedades como por guerras. ¿Por qué no pudo haber sucedido antes? ¿Por qué no pudieron haber evolucionado estos dinosaurios en seres inteligentes? ¿Y qué sucedió para que surgiera un homínido inteligente? Un homínido que pudo cazar a estos o suplantar a estos otros seres inteligentes. Y aquí en estas piedras vemos cómo es que conocían las Pléyades, conocían otros sistemas solares, otras nebulosas. ¿Cómo es posible que imaginaran esto? ¿Y cómo lo conocían? ¿No es maravilloso? ¿No sería maravilloso que de repente hallásemos algún dispositivo en el que no sean nada más grabados en piedra, sino que quizás en un cuarzo o en un dispositivo tengan datos digitales y que se nos presente una biblioteca increíble de lo que pudo haber sucedido hace varios millones de años? ¿Se imaginan? ¿Alguna vez han jugado el videojuego de Mass Effect? Bueno, este videojuego trata sobre cómo el hombre dio un salto cuántico en su evolución como científica, porque llegaron a Marte y encontraron unos dispositivos que los hicieron avanzar científicamente varios años, incluso para poder viajar a través del espacio muy rápidamente. Y fue cuando encontraron un relé, que era un dispositivo que los enviaba a otras partes del espacio. Y ahí fue donde se encontraron con otras civilizaciones. Imagínense si en el presente lográsemos eso, lograr contactar con vida inteligente en el espacio. Imagínense, qué interesante. Por eso a mí me gustan mucho estos temas. Yo los publico porque últimamente me han estado interesando mucho, he estado leyendo algunos libros y quiero que a ustedes les surja la duda. No les quiero dar libros que leer porque esto debe de surgir de ustedes. Es una cosquillita para que ustedes lo hagan y empiecen a buscar este tipo de cosas. Porque si yo les digo, pues van a leer 2, 3 páginas y lo van a dejar. Si tú en verdad quieres estudiar de esto o abrir tu mente, tus horizontes, tu imaginación, hazlo por ti mismo. Sin más por el momento los dejo. Espero que den pulgar arriba, compartan en sus redes sociales para que lleguemos a más gente. Y después en los comentarios me escriban, ¿sabes qué? Quisiera que leyeras este libro, me interesó a mí porque tiene mucho de lo que dices o va a completar lo que nos has mencionado aquí. Por favor comenten, es muy importante. Si hay trolls, absténganse porque realmente pues son comentarios que son eliminados
bloqueados del canal para evitar que se vicie el canal. Aquí es para aprender, para conocer, para discutir, pero de manera positiva. Así que nos vemos hasta el próximo video programa desde tu Granja Humana MX. Hasta luego.